Hoy abordaremos un tema de gran interés para los entusiastas de la jardinería, la germinación de un aguacate. Siguiendo rigurosamente los pasos recomendados por los profesionales en la horticultura, exploraremos el proceso de cómo lograr que un hueso de aguacate se convierta en un saludable árbol. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal un día más. El primer paso es seleccionar un aguacate preferiblemente maduro, del cual extraeremos el hueso para poder realizar el proceso de germinación. Observamos el hueso y distinguimos cuál es su parte superior y cuál es la inferior. La parte más ancha y plana será la base, mientras que la punta más puntiaguda será la parte superior. Es esencial identificar correctamente esta orientación, ya que será la determinante para el desarrollo adecuado. Para llevar a cabo la germinación del aguacate es necesario sumergir la parte inferior del hueso en agua. Para lograr esto utilizamos 4 palillos que nos servirán como soporte para mantener el hueso suspendido en el agua. Colocamos los palillos sin miedo en ángulos equidistantes alrededor del hueso. Buscamos un lugar cálido y luminoso para ubicar nuestro aguacate en proceso de germinación, pero evitaremos la luz solar directa y corrientes de aire que podrían dañar la delicada planta en sus primeros días. Es esencial mantener el agua limpia y libre de impurezas. Para lograrlo debemos cambiar el agua del vaso una vez a la semana, o incluso antes si notamos que comienza a ponerse turbia. Al sustituir el agua eliminamos cualquier acumulación de bacterias y aseguramos un suministro fresco de nutrientes para la planta en desarrollo. A partir de este punto requeriremos paciencia y constancia, ya que el proceso de germinación puede llevar varias semanas. Con el tiempo comenzamos a ver cómo una pequeña raíz surge del extremo sumergido en el hueso y se extiende hacia abajo en busca de nutrientes. Este es un emocionante indicador de que la germinación ha comenzado y que nuestro aguacate está en camino hacia el crecimiento. Si aún no lo estás, suscríbete a nuestro canal, es gratis, y activa la campanilla. Si no lo haces, YouTube no te avisará cuando subamos un nuevo vídeo. Si al germinar el aguacate te encuentras que han surgido 2 tallos en lugar de 1 y deseas fomentar el crecimiento óptimo de la planta y darle las mejores oportunidades para prosperar, puedes considerar eliminar uno de ellos. Para hacerlo, corta con cuidado el tallo más débil. A medida que la planta crece es fundamental un espacio adecuado para que sus raíces se expandan y obtengan los nutrientes necesarios. Para ello la hemos trasladado a un recipiente más grande antes de su trasplante en una maceta. realizar el trasplante seleccionamos una maceta lo suficiente grande para acomodar el sistema de raíces de la plántula.
Asegurémonos de que el nuevo recipiente tiene agujeros de drenaje en la parte inferior. Además colocaremos algunas piedras para evitar el encharcamiento del agua y favorecer un buen drenaje. Agregamos tierra fresca y bien equilibrada a base de turba y humus de lombriz alrededor del sistema de raíces, asegurándonos de cubrirlas completamente y proporcionar un buen soporte para el crecimiento. Solo enterramos las raíces, el hueso queda en la superficie. También evitamos aprisionar en exceso la tierra alrededor de la planta para no dañar las raíces. Una vez que la planta está en su nueva maceta, la ubicamos en un lugar que reciba la luz solar indirecta. A medida que continúa creciendo, será importante mantener un riego adecuado y constante, asegurándonos de que no excedemos para evitar problemas de pudrición de raíces. En un futuro continuaremos con este fascinante proceso, siguiendo su crecimiento de cerca, mientras mantendremos el cuidado y la atención necesaria para que se convierta en un saludable y fructífero árbol de aguacate en el futuro.